Hola, buen día. Nuevamente aquí estoy para darle honra y gloria a Dios por medio de este tiempo que voy a ocupar para darle un mensaje de esperanza, un mensaje glorioso, hermoso de parte del Señor. Le quiero preguntar, ¿qué significa Navidad? Oímos mucho de eso en estos tiempos y a lo mejor ni siquiera sabemos el origen de esta palabra Navidad. Viene de la palabra natividad, de el verbo nacer. Jesucristo nació y por eso se llama el día de hoy, en una palabra pues distinta, Navidad. Entonces, eso significa Navidad en primer lugar, natividad o nacimiento. De esto nos hablan las Escrituras en el capítulo 2, versículos del 1 al 15 de Lucas. Lucas capítulo 2, del 1 al 15 dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada, o sea, comprometida con él en matrimonio, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba, como decimos los mexicanos, barrigoncita, tenía su vientre ya crecido y tuvieron que viajar así, en esas condiciones. ¿De quién estaba encinta? De José, no. La Biblia dice muy claro en otras partes de la Escritura que este bebé que ella traía dentro fue obra del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra bendita de Dios en este mismo Evangelio de Jesús. Lo escribe Mateo, lo escribe Lucas, que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. En el capítulo 1, así le es dado a conocer a María. En el capítulo 1, versículos 28 al 31 dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No solamente se le dice entonces de quién concebiría, sino también el nombre de este personaje hermoso que nacería de su vientre de María. María fue la madre física de Jesús, nunca la madre espiritual. Aquí dice que ella sirvió para que en su vientre naciera Jesús, pero nunca se dice que tenga una autoridad o que sea antes que Jesús, definitivamente no. Juan 1.1 dice que Jesucristo es eterno, que ha existido desde siempre, y cuando llega el momento de que se forme en el vientre de María fue para cumplir las escrituras nada más, que decían desde el profeta Isaías y muchos otros profetas que nacería de una mujer. Desde allá de Génesis dice que de la simiente de la mujer heriría a Satanás en la cabeza. Y eso es lo que sucede aquí. Por eso se embaraza a María del Espíritu Santo y por eso le tiene que poner por nombre Jesús.
La palabra Jesús tiene un significado muy hermoso y significa salvación o salvador. De hecho, así lo presenta la palabra de Dios en muchas partes. En Mateo capítulo 1, dice la palabra bendita de Dios que así lo percibe José cuando le es dado el aviso de parte de un ángel también. Dice, hablando de José, el marido de María, o sea, el que estaba comprometido con ella. Dice, José, su marido, como era justo y no quería ofenderla, quiso dejarla secretamente cuando se dio cuenta que había concebido, que estaba barrigoncita, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, fíjese bien, salvará. Entonces la palabra Jesús se relaciona con esta palabra salvar, del verbo salvar, y dice salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el propósito por el que María tendría que quedar encinta de ese bebé hermoso de Jesús en su vientre. Y ese Jesús es el mismo que el día de hoy quiero decirle que esa es una esperanza viva para la humanidad porque hace cosas muy hermosas. Hay muchos beneficios de la Navidad. Le quiero hablar de algunos beneficios. Le pregunto, ¿por qué nació Jesucristo en un establo? Este es el primer beneficio que yo encuentro. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, en el versículo 7, dice, dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, o sea, en un comedero de las vacas, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tuvieron que irse al establo que estaba ahí cerca de ese mesón, o sea, del hotel donde se hospedaban, y allí en ese establo nació Jesucristo, y nace precisamente no por accidente, sino para cumplir las profecías que Él sería la solución, que Él sería la salvación para la humanidad, y nunca sería una tradición como hasta el día de hoy se cree. No son entonces ni las luces de Navidad, ni el Santo Claus, que así le dicen ese señor barbón que se ríe grotesco. No, el nacimiento de Jesús vino para hacer salvación, no tradición. Vino a darnos un beneficio muy hermoso que se llama salvación. Y también para darnos en este acto de Jesús, cuando lo ponen en un pesebre, para ilustrarnos que Jesús desde que nace hasta que muere es el personaje más humilde que hay. De hecho, la palabra de Dios dice que Él lo enseña y lo recomienda a todo creyente en Él. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa humildad de Jesús entonces desde que nace y fue puesto en el pesebre nos sirve para reflexionar que en nuestros tiempos, si decimos creer en Cristo y en la Navidad gloriosa que Él tuvo, necesitamos ser humildes como Él. Necesitamos imitarlo, porque si no, será tradición solamente en nuestra vida, será pérdida de tiempo, será desperdicio de vida y nunca salvación para nosotros, nunca humildad de la que tuvo Jesús cuando fue puesto en el pesebre. Qué lecciones tan prácticas, tan bonitas da Jesús, ¿no cree usted? Bien, pero también la palabra de Dios dice, allá en Mateo capítulo 11, de los versículos 29 y 30, una invitación bien bonita de parte de Jesús para que nosotros
no nos quedemos con la idea de que eso es asunto de Jesús, solamente la humildad. Fíjese cómo la comparte, nos invita a vivir esa humildad cuando dice así en la palabra del Señor, en esta palabra escrita del Evangelio de Mateo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si a ti y a mí nos cansa la vida y nos hace sentir como que no nos rinde la vida, como que estamos a punto de estirar la toalla, mira, Jesús dice aquí en esta invitación que vayamos a Él para que nos haga descansar. ¿Cómo? Bueno, dice aquí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasa? Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. La Navidad entonces nos da la oportunidad de ser humildes y como consecuencia tener el descanso en el alma. Si estás cansado de la vida, que tu alma no aguanta más y estás a punto de rendirte, mira, la paz de Jesús, el gozo de Él, la humildad de Jesús es la solución práctica para tu vida y la mía. Así que hagámosle caso a Jesús, tomémosle la palabra y seamos humildes, aprendamos de Él, de este asunto, llevemos su yugo, es decir, hagamos fuerza con Él y nunca por nosotros solos, nunca nos apartemos a vivir las tradiciones vacías de la Navidad que se vive el día de hoy, donde dicen que es magia. No, no es cierto, no es magia. La magia es de Satanás y Jesucristo no tiene que ver nada con eso. Dice mucha gente también que en la Navidad la gente es cuando se debe perdonar y todo el resto del año se olvidan de perdonar. La verdad es que esto no es la Navidad. La Navidad es para que tú y yo tengamos a Jesús todo el año y cada día y las veces que sea necesario. Amemos a los demás y los perdonemos por amor del amor que Jesús da cuando lo recibimos en el corazón, cuando le decimos: ven, ya estoy cansado de una vida de tradiciones, necesito que me hagas descansar en tus brazos, yo quiero hacer fuerza contigo, ven por favor, Señor Jesús, a mí. Pero hay otro dato muy hermoso entrelazado con este asunto de la Navidad. Cuando Jesucristo nació, había un propósito muy especial de que un día Jesús fuera llevado para ser puesto en un lugar que la Biblia le llama, la palabra de Dios le llama la cruz. Cuando Jesús murió en el monte Calvario, lo pusieron en una cruz. Y es ahí donde, antes de ser puesto, había una multitud gritándole a Pilato: crucifícale, crucifícale. Desgraciadamente hay grupos en la actualidad que no creen que Jesús fue crucificado y profesan otras cosas, no sabiendo que la Biblia dice esto, que Jesús murió en la cruz del Calvario, no murió de otra manera. Y el día de antier, una señora me decía a mí: yo no creo en que Jesús haya muerto en la cruz. Olvídese, yo tengo otra creencia. Y qué triste, pero es cierto. Existen muchas personas que tienen esta doctrina equivocada. Pero sabe, desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta el final, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado y que por ella somos rescatados de las garras del diablo. Por la sangre de Jesús tenemos poder para seguir adelante en la vida. Así que por favor, no se deje envolver en las doctrinas de mentira y creámosle a Jesús, que dice Él en su palabra que la cruz fue el remedio para que nosotros fuésemos salvos. Para que tengamos salvación, de la que empieza ya en la Navidad,
Continúa aquí en la cruz del Calvario, donde Jesús dice con claridad que es su sacrificio el que nos quita el pecado. Desde el principio del Evangelio de Juan, decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús se dice que es el Cordero, es porque Él un día, como un cordero manso, fue a la cruz y ahí clavado no habló contra sus agresores, porque te amaba a ti y a mí y quería que fuésemos salvos. A mí me encanta esta idea de que Jesús salve. En Navidad es tiempo oportuno para decirle a Jesús: sálvame, estoy perdido, porque sabe, el día de hoy existe una esclavitud tremenda. Pues la Biblia dice en Juan capítulo 8 que todo el que practique el pecado es esclavo del pecado. Y la Biblia dice que el pecado nos aparta de Dios. Así que en este momento, para la solución de tu pecado, no lo busques de otra manera. No es en la religión, no es en la filosofía, no es en ninguna otra cosa. Es en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Recibe hoy a ese Jesús hermoso que nació, murió y que también resucitó para que tú un día puedas estar con Él después de tener el perdón de pecados. ¿Te gustaría en este momento invitar a Cristo para que sea tu Salvador? ¿Te gustaría invitarlo para que Él te limpie con su sangre bendita y te prepare un lugar en la gloria hermosa el día que tú mueras, estés con Él? ¿Te gustaría esto? A mí me encanta. Por eso predico esto. Y te ruego en el nombre de Jesús, ya cambia de rumbo. Arrepiéntete. Hoy es el día de entregar tu vida a Cristo. Este 25 de diciembre, abre tu corazón a Cristo y recíbele su palabra. Dile: Señor Jesucristo, yo acepto que un día moriste, que un día naciste y moriste y resucitaste para mí. Te creo como mi Salvador y Señor. Dios te bendiga muchísimo.